Bienvenidos todos a un nuevo especial para conocer los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República por el departamento de Caldas. Hoy nuestro invitado, José Luis Correa, joven caldense, manizaleño, médico, también deportista de alto rendimiento. Con él dialogamos para conocer un poco más de su vida y por qué esta aspiración al Senado de la República en el año 2022. Bueno, la niñez fue un tema bastante complejo, por decirlo así. Yo fui un joven que creció en una familia, digamos que de cierto reconocimiento en la ciudad, pero después de unas catástrofes familiares, mi familia tuvo muchos reveses. Entonces, tristemente, o afortunadamente, dependiendo de uno cómo lo quiera mirar, pues digamos que tuve una infancia sin muchos lujos, sin la capacidad o de grandes adquisiciones económicas, pero tuve la oportunidad desde muy pequeño de que mi papá y mi mamá me inculcaran el valor del trabajo. Eso me permitió a mí entender y tener una conexión con la gente. Mis papás tenían una pescadería ahí cerca de la galería, a unas 3 cuadras de la galería, y ahí fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue a los 7 años con mi papá empacando camarón. Entonces, cuando uno empieza a entender que en la vida hay que trabajar para ganarse las cosas, uno empieza a tener un sentido diferente de la existencia, de la responsabilidad, bueno, hay una cantidad de cosas que yo pienso que son fundamentales para el crecimiento espiritual, intelectual y ético de las personas. Mi papá pues es un hombre estricto, mi mamá es una mujer emprendedora, capaz, berraca, entonces tener la posibilidad desde tan pequeño de compartir con ellos, de interactuar con ellos, de trabajar con ellos, pues me dio la posibilidad de aprender mucho de ellos. Yo me crié con mi abuela, porque mis papás trabajaban muchísimo, porque pues mis papás tuvieron un revés económico bravo, muy bravo, por allá en el año 90. Entonces, mis papás tenían días de 22 horas de trabajo. Entonces yo no los veía y yo me terminé criando con mi abuela, que falleció hace 6 años exactamente por estas épocas, el 23 de diciembre. Y ella fue mi compinche, ya fue mi parcera, ya fue mi llavería, ella era la que me recibía cuando yo llegaba al colegio. Gracias a Dios, con mucho esfuerzo, mis papás me pudieron dar una excelente educación, me gradué de un muy buen colegio. Digamos que con algunos roces, porque obviamente yo venía de una dinámica social donde yo trabajaba 2, 3, 4 días a 3 cuadras de la galería y iba después a un colegio de estrato 6. Entonces digamos que no era muy fácil, sufrí mucho por el bullying, me dieron mucha madera cuando estaba chiquito, porque digamos que no terminaba de conectar muy bien ahí, y también pues porque yo era el de las notas y yo era el sapo, literalmente, porque como yo me crié con mi papá con una estructura moral, una estructura ética tan rígida, entonces cuando yo veía que alguien hacía algo malo, pues yo era el que iba donde el profesor y le decía, profe, es que Pepita está comiendo papitas en el bus. Y era prohibido comer en la ruta del colegio y ¡paque! ¿Cierto? Entonces yo era el sapo. Estas condiciones de su infancia lo hicieron mucho más disciplinado y José Luis adoptó el deporte como otro motivo de vida. Después encontré mi pasión, que era el deporte. Empecé a entrenar todos los días. Yo era el más bajito, el más gordito, el más chiquito, el más joven, y entonces me dieron todo el palo del mundo, pero eventualmente con fortaleza, con tesón, con perseverancia. Antes de graduarme del colegio ya era medallista internacional de karate, pero también me permitió ser capitán del equipo de fútbol, capitán del equipo de voleibol, capitán del equipo de básquet, por esa misma perseverancia que me inculcaron mis papás cuando estaba chiquito. Lo segundo, ya hablando digamos que del palmarés, yo fui selección Colombia más de 10 años. Tristemente me gané Juegos Nacionales, pero no me lo gané por Caldas. Porque tuvimos un problema político hace 15 años con el que era secretario de deporte en su momento, y me tocó ir y me gané Juegos Nacionales por Córdoba. De hecho, esa es una de las cosas que tengo pendientes y es hoy la razón por la cual sigo entrenando, porque yo me quiero ganar Juegos Nacionales por Caldas y estoy trabajando para poderme ganar Juegos Nacionales en el 2023. Fui séptimo a nivel mundial 2 veces, fui subcampeón panamericano, fui subcampeón suramericano, fui campeón centroamericano, fui medallista del Open de Las Vegas, fui medallista del Open de Nueva York,
hice World Tours completos por todo el mundo, representando a Colombia en Copas Mundo, donde pudimos tener, por ejemplo, medalla en Las Vegas, que era uno de los abiertos más importantes del mundo, y representamos al país en decenas y decenas de competiciones internacionales. Tengo medallas panamericanas, suramericanas, centroamericanas, europeas, en abiertos, por cantidades, pero yo pienso que lo más importante no son las medallas ni siquiera, fue lo que me dejó el deporte como ser humano, que hoy me permite ser una mejor persona. Luego de terminar sus estudios de bachillerato en uno de los colegios privados de la ciudad de Manizales, José Luis decidió tomar la medicina por carrera. Prefirió hacerlo en una universidad pública como la Universidad de Caldas. Entonces, es una historia de vida bien particular. Después yo quise estudiar en la universidad pública y me presenté a la Universidad de Caldas. Me gradué de médico de la Universidad de Caldas y bueno, ahí tuve la oportunidad de ser congresista. Ahora ya soy magíster en gestión pública y gobierno para Latinoamérica de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y hoy la vida me tiene como candidato al Senado. En la vida de José Luis Correa nunca estuvo ser político. Llegó a la política de una manera, según él, bastante particular. Yo tengo que ser muy sincero, yo llego a la política por un tema de azar. El Partido Liberal es un partido con una estructura en Caldas de grandes personas, de personas con mucha trayectoria, y son personas que digamos que ya tenían un rumbo, ¿cierto? Pero hubo un momento coyuntural, yo creo que la política también es de momentos, y hubo un fallo que era el fallo de Neida Pinto, y todos los diputados tuvieron dudas de aspirar a la Cámara. Entonces el Partido Liberal llegó a un momento donde se quedó sin candidatos y empezaron a buscar candidatos. Yo no tengo ningún problema en aceptar que en algún momento yo fui muy cercano al exalcalde de Manizales, el doctor Octavio Cardona. Él fue el abogado de la empresa de nosotros y él hacía parte del Partido Liberal, hacía parte del comité político, perdón, del directorio municipal, y él era parte, digamos que, obviamente, activa del partido y tenía voz y voto dentro del partido. Entonces, mi cercanía con él, digamos que me puso en el radar del partido y en su momento decidieron darme la aval. De manera conjunta con otras personas como Carlos Hernán, Tati Muñoz, el doctor Néstor Toro, y yo pienso que fue un tema coyuntural. Mira que en esa lista del Partido Liberal no había un solo diputado activo, no había un solo concejal activo, que muy probablemente debieron en su momento ser los candidatos más probables. Pero la coyuntura se dio, el espacio se generó y nosotros generamos un movimiento, digamos que renovador dentro del partido, y recogimos unas banderas que yo pienso que se han ido perdiendo y las hemos ido recogiendo con aún más vehemencia después de electos. Entonces fue un tema, yo pienso que de una coyuntura, lo que nos permitió a nosotros meternos, y es lo que hoy nos tiene con las aspiraciones que tenemos. José Luis es actual representante a la Cámara por el Partido Liberal y representa al departamento de Caldas. Luego de esta experiencia, que él califica como muy positiva para su vida política, por eso decide poner su nombre para el Senado de la República. Mire, yo creo que tenemos un problema serio en el país. El problema serio que tenemos en el país es que encasillamos a los congresistas como unos simples gestionadores de recursos. Nosotros creemos que el buen congresista es el que gestiona recursos. Yo tristemente tengo que diferir. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso. ¿Y por qué estoy en desacuerdo con eso? Porque hemos visto cómo históricamente los congresistas siempre han hecho lo mismo. Van a Bogotá, miran cómo gestionan los recursos, bajan, y la situación del departamento no mejora sustancialmente. Pero ¿por qué no mejora la situación del departamento? Y aún más importante, ¿por qué no mejora la situación del país? Porque, volvemos a lo mismo, se tergiversó la función del Congreso. El Congreso es la junta directiva del gobierno nacional. Nosotros tenemos que estar conectados con la gente y no tenemos que estar conectados con las necesidades del gobierno. Entonces, cuando usted gestiona,
pues tiene que estar en consonancia con lo que dice el gobierno, sea bueno, regular o malo, sea un gobierno bueno, sea un gobierno que la gente quiere, sea un gobierno transformador o un gobierno continuista de muchas de las políticas que hoy tienen jodido el agro, la industria, ¿cierto? No es justo que nosotros tengamos que hoy importar comida, teniendo una gran extensión de tierra cultivable. No es justo que nosotros hoy apenas estemos empezando a pensar en hacer vacunas, sabiendo que hace unos años aquí teníamos laboratorios para generación de vacunas, que nuestra ciencia y tecnología esté tan atrasada y el número de patentes que nosotros producimos sea tan limitado. Hay una cantidad de realidades que nosotros tenemos que cambiar a través de las leyes y que en muchos casos no se van a poder cambiar nunca, porque los gobiernos de turno usualmente lo que hacen es defender una serie de intereses que no representan a los intereses de los ciudadanos. Se supone que el Congreso es el que debería defender los intereses de los ciudadanos, antes que defender una cancha, antes que defender un paso elevado, antes de defender cualquier obra de infraestructura. No, hay que defender los intereses y las políticas que regulan verdaderamente cómo se llevan las vidas de las personas. Entonces, cuando usted entiende el Congreso de esa manera y usted empieza a entender que no necesariamente el congresista bueno es el que gestiona recursos, sino el que hace control político, el que hace oposición, el que hace denuncias, el que firma mociones de censura, porque es el que verdaderamente está poniendo en su labor legislativa el sentir de la gente. Sí, la gente, usted le dice a un campesino, le vamos a pavimentar 200 metros de placahuella, impresionantemente bueno, claro, le soluciona problemas, pero a ese campesino de nada le sirve eso si le han metido 4 reajustes a los precios de los insumos agropecuarios y ese campesino no tiene la plata para poder terminar de cultivar su hectárea de tierra. Entonces, yo pienso que las obras de infraestructura sin gestión pública verdadera, sin reestructuración de muchos de los elementos que hoy tienen reventado a los pequeños y medianos empresarios del país, pues no vamos a lograrlo. De nada nos sirve a nosotros hablar de economía naranja cuando los bancos en plena pandemia se ganaron 14 billones de pesos y cerramos cientos de miles de empresas en el país. De nada nos sirve a nosotros hablar de reactivación económica y hablar de índices de crecimiento económico si muy buena parte del crecimiento económico del país depende de los dividendos que deja el sector financiero, que en verdad no genera riqueza real. La riqueza real es la que genera redistribución y movimiento del dinero. Los bancos lo que hacen es cobrarle a usted por la riqueza que usted genera, ¿cierto? Le apalancan un proyecto, pero nosotros tenemos unas tasas de interés brutalmente elevadas y tenemos una permisividad para con los bancos brutal. Entonces nosotros lo que creemos es que ese tipo de realidades generan muchísimo más impacto que una obra de infraestructura y por eso las hemos denunciado y hemos peleado en contra de ellas. Ese yo creo que es la mayor enseñanza que me han dejado estos años en el Congreso. Este paso por la Cámara de Representantes le deja a José Luis muchas necesidades de trabajar por el resto de Colombia. Por eso hoy pone su nombre al Senado de la República. Él espera que todos los caldenses lo acompañen el próximo 13 de marzo a las urnas para elegirlo senador. Pienso que el departamento tiene un vacío de liderazgos. El departamento de Caldas hace unos años tenía muchos más senadores de los que tenemos en este momento. En este momento tenemos al senador Carlos Felipe Mejía, al senador Castaño y ya. O sea, no tenemos más presencia de senadores caldenses en el Senado de la República. Eso nos genera una desconexión con la corporación. La gente dice es que es pajaronar recursos, no necesariamente, pero las problemáticas de Caldas, las denuncias que hemos hecho, el control político y la representación que hemos hecho de los intereses de los caldenses, que no necesariamente son económicos, muchas veces son de participación legislativa, muchas veces son de denuncia, muchas veces son de reconocimiento regional, se van perdiendo. Y se van perdiendo porque pues desafortunadamente no hay liderazgos que busquen este tipo de esferas. ¿Por qué? Yo tengo una teoría que se llama las bóvedas mentales. Hay 3 bóvedas mentales, que es la del miedo, la desesperanza y la ignorancia. La gente no hace política porque no sabe cómo hacer política, ¿cierto? Entonces ignoran cómo funciona el sistema político y simplemente lo que hacen es generalizar. Están en la desesperanza porque desafortunadamente los políticos se han comportado de la misma manera. Entonces no les interesa, no creen en que el cambio pueda ser posible
y desafortunadamente la gente buena no hace política. Hemos visto cómo mucha gente le dice a uno, ¿y usted cómo es de bueno? ¿Por qué va a hacer política? Y eso se escucha en cualquier esfera, el que va para el consejo, el que va para edil, el que va para diputado, el que va para gobernador, el que va para alcalde, el que va para congresista. Y ese es un error, al revés, la gente buena debe hacer política porque la política no genera espacios vacíos. Si la gente vota o no vota, si se hace elegir o no se hace elegir, si se lanza o no se lanza, pues vamos a tener el mismo número de congresistas, vamos a tener los mismos poderes, vamos a tener las mismas discusiones. Entonces lo que hay que hacer es llenar espacios con gente buena. Entonces pasamos de la ignorancia a la desesperanza. Y si usted logra salir de esas dos bóvedas mentales, pues llega a la bóveda del miedo, y es si usted llega allá, tiene dos opciones, o se corrompe o lo matan, y una cantidad de cosas que hay en torno a la política. Entonces, eso lo que ha generado es que en Caldas no hayan liderazgos que quieran enfrentarse a las dinámicas políticas del departamento. Pienso que hay una atmósfera política que no ha permitido que nuevos liderazgos se den, y hoy la gente está clamando nuevos liderazgos. Las elecciones de gobernación y alcaldía de hace 2 años nos lo demostraron. Demostraron que dos personas que no son hijos de ninguna familia política, que no representan grandes castas, ni grandes casas políticas, ni grandes estructuras políticas, hoy están gobernando los intereses de los caldenses y de los manizaleños. Entonces, ¿yo qué pienso? Yo pienso que el momento político, igual que hace 3 años y medio se dio, hoy también se está dando para que un liderazgo nuevo, un liderazgo diferente, un liderazgo transformador, un liderazgo que representa cosas distintas. Es que la gente cree que representar cosas distintas simple y llanamente es tener un problema con alguien, ¿no? Representar cosas distintas lo que significa es que yo estoy aportándole al debate una visión distinta, y que usted verá como ciudadano si se siente o no se siente representado por esa visión política, y usted escoge. Como ciudadano usted escoge al momento de elegir, cuando usted el 13 de marzo esté metido en ese cubículo y vaya a tachar. Y yo creo que mucha gente se siente representada por lo que nosotros hemos dicho, votado, firmado, peleado en el Congreso de la República. Entonces esa sinergia entre la coyuntura política, la falta de liderazgos y la representatividad que ha generado nuestro trabajo legislativo y el momento político en el cual está el departamento, yo creo que es propicio para que un liderazgo como el mío, una persona de 30 años, que no viene de castas políticas, que ha trabajado en pro de defender lo que considera justo más allá de lo que considera conveniente, pues ha logrado generar. Entonces este es el momento que yo creo que es óptimo para que un liderazgo como el de este equipo, porque no soy solamente yo, aquí hay una cantidad de gente detrás, pues aflore y logre llegar al Senado de la República por el departamento de Caldas. Hasta aquí este especial periodístico para conocer más detalles de los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República por el departamento de Caldas. Comuníquese conmigo si quiere estar en este especial para conocer también sus aspiraciones y ponga su nombre también a consideración de todos los caldenses. Un abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad.